Ahí, Ahí está grabando, perfecto. Vale. Bueno, ahí la está. clase de hoy es también una clase bien así, bien espiritual. Ujú. Yo entiendo que estás haciendo los ejercicios según te pedí con el perrito, de hacer en el perrito la matización. Sí, ¿Estás eso con ello? estaba haciendo ahora. Sí. Eso, perfecto, muy bien. Vale, estupendo. Mira que Le he está lindo. dado como hartos colores. Voy en Sí, esa parte, porque vale, las sigue. orejas y ahí el cuerpo voy en eso, porque le he dedicado mucho. Ay, y Martín, cantidad de colores. Mire la paleta, mire. Bien, Y bien, ya bien. ocupé esta. Eso es lo que yo quiero, que hagas mucha variedad de colores, porque esa matización es lo que va a despertar el interés cuando alguien lo mira y dice, bueno, pero todos estos colores están dentro de esta superficie. Pues sí, todos los colores están dentro de esa superficie. Así es que eso está muy bien y espero que se pueda continuar haciendo. Mira, Sí. te voy a explicar unas cosas que hasta ahora no hemos hablado y que son importantes. Son los requisitos fundamentales para apreciar y los requisitos fundamentales para crear. Las dos cosas. Requisitos para crear, requisitos para apreciar. Si tienes un lápiz por ahí, ve apuntando porque es interesante tenerlo. Nosotros hablamos cuando expliqué que el arte era una actividad de crear y de apreciar. Ahí hablamos un poco de lo que era crear y de lo que era apreciar. Y dijimos que crear era transformar una cosa en otra. ¿Ya? Se transforma los materiales, el carbón o el pigmento, en sustancias, pintura, y con esa pintura hacemos creer al otro que hay un paisaje, que hay una persona, que hay un perrito. Luego, el crear se inicia en la expectación a disfrutar de un bien. Ahí es donde se inicia la creación, en la expectación a disfrutar de un bien. Crear se inicia en la expectación a disfrutar de un bien. En este caso, la expectación es similar a la fe. La fe cristiana o la fe religiosa te dicen que hay que tener fe. Teniendo fe, tú llegas a algún lugar. Pero la fe religiosa es una pretensión sin la imagen. Es decir, tú no sabes hacia dónde diriges esa fe. Mientras que crear es pretender algo que imagino. Entonces, cuando creas, estás pretendiendo esa, o tienes esa expectación a disfrutar de aquello que pretendo, de aquello que imagino. Yo voy a pintar una casa, pero ya tengo la idea y tengo la imagen. Y como tengo la idea y la imagen o la imagen en la idea, puedo determinarme a pintar esa casa. El tema de la fe, claro, yo puedo creer que allá en las nubes va a existir algo, bueno, pero no tengo la sustancia así, por decirlo de alguna manera. Bueno, en esto de la creación existen esas dos cosas, idea e imagen. ¿Qué es idea? ¿Qué es imagen? La idea es una pretensión imaginada. Esa es la idea. La idea es una pretensión que yo imagino. Yo tengo la idea de pintar un cuadro, es decir, ya tengo la imagen creada en mi mente, no está hecha la imagen sustancialmente, pero sí está la imagen en mi mente de que quiero hacer una vasija. No sé si te mandé las fotos de la vasija que estamos haciendo ahí con el Sí. vecino. Bueno, nosotros queríamos tener una frutera, vamos a hacer el molde de la frutera y vale, ahí cuando pasen unos días y se seque, vamos a poner encima el grés y nos sale la frutera. Es decir, eso motiva porque estás pretendiendo disfrutar de un beneficio que ya lo has visto a nivel mental. Igual que tú estás Sí. pintando el perrito y ese perrito ya lo ves y subí este perrito en gamas cálidas con unas pinceladas sueltas y además enriqueciéndolo con la matización me va a quedar precioso. Ya lo ves, lo puedes fabricar. Sí. Por eso que te decía que eso es distinto a la fe ciega, porque esa fe ciega no tienes dónde agarrarte, por eso que es muy fácil perderla. Mientras que la creación imaginaria es mucho más fácil realizarla porque ya dispones de esa imagen. Luego, la idea es una pretensión imaginada y la imagen es la sustancialización de esa idea. Es decir, la imagen de la jarra nosotros la hicimos y al hacerla, eso es la sustancialización de la idea que yo tenía previamente encima, en la idea. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Entiendes la diferencia entre las dos? Sí, Martín.
Vale. Ahora, los requisitos particulares para crear son disponer de libertad, autonomía y responsabilidad. Esas tres cosas necesitas para poder crear. El celular no tiene libertad, no tiene autonomía y no tiene tampoco responsabilidad. Es decir, esto va a hacer solamente aquello que está programado para hacer. Y nada más, no puede salirse de eso. Pero el creador, el creativo, el ser humano tiene libertad, autonomía y responsabilidad. ¿Qué es eso la libertad? La capacidad de optar por un bien compartido. ¿Qué es eso de la autonomía? Ser uno, auto, nomo, auto es uno, nomo es ley, ser uno con la razón, ser uno con la ley. Y responsable, ser capaz de cumplir con aquellos compromisos que tú tienes. Ahora, necesitas de esas tres capacidades, pero además necesitas de la intención, selección y poder. De esto que hablábamos antes, de que si yo no intenciono, si no selecciono y no puedo hacerlo, no voy a crear nunca. Luego, como requisito fundamental para la creación, necesito disponer de esa intención, selección y poder. ¿Y qué es eso de la intención? ¿Qué es la intención? ¿Qué entiendes tú por intención? La intención es como no sé, como las ganas de hacer algo. Tengo intención de, no sé, pues de crear, de pintar, es como la acción de hacer algo. Eso es, precisamente eso. La intención no es ni más ni menos que esa actitud resultante de la pretensión. Cuando tú pretendes algo, tienes la actitud de intencionar el proceso para conseguirlo. La intención siempre parte de lo mismo, de la pretensión a disfrutar de un beneficio. Es muy curioso que toda actividad se rija por eso. Toda actividad se rige por la expectación a disfrutar de un beneficio. Y la selectividad no es ni más ni menos que esa actitud frente a alternativas diversas. Yo soy capaz de crear una casa, un retrato, un paisaje, un barco, porque selecciono de entre el barco y el retrato, bueno, voy a hacer el barco o voy a hacer el retrato. Eso es la selectividad, la actitud frente a las alternativas diversas que tenemos. Y el poder no es ni más ni menos que esa capacidad de cumplir aquella pretensión que estamos pretendiendo hacer. ¿Se entiende? Sí. Vale. Entonces, además de esos recursos de libertad, autonomía, responsabilidad, intención, selección, poder, necesitamos de las virtudes. Sin virtudes no se puede crear. Sin prudencia, sin firmeza y sin templanza no hay cómo. La prudencia es el custodio de la alternativa válida. Entonces te dice, oye, cuidado con las consecuencias de ese actuar, porque si las consecuencias no son válidas, no son buenas, mejor que no actúes. Eso te lo dice la prudencia, que es un custodio, es un servidor custodio. La firmeza te determina a finalizar con ese proyecto y la templanza es aquella que frente a las diferencias te va ajustando. Esas tres virtudes son necesarias para poder hacer algo. ¿Por qué la inteligencia artificial no puede crear cosas en libertad? Porque no dispone de esas virtudes. No tiene prudencia, no tiene firmeza y no tiene templanza tampoco. Y además de eso necesitamos los recursos. Recursos para, si estoy haciendo un cuadro, recursos de pintura, de tela, de pinceles, todos estos medios que me permiten crear. Pero además de eso, fíjate que necesitamos otras cosas que son también importantes. El dominio de los excesos o de las carencias, el dominio de los extremos, el dominio de los instintos. Ese dominio, si no se ejercita a la hora de pretender algo, no lo vas a poder finalizar. ¿Por qué? Porque siempre va a surgir alguna cosa en intermedia que, esto yo no lo quiero, esto ya no lo hago, no me salió la proporción, mira que le hice un ojo bizco, mira que la nariz no me salió recta. Si no tienes esa actitud de dominio sobre las virtudes, sobre la prudencia, firmeza y templanza, no llegas, independientemente de que tengas las virtudes. Es curioso eso, que todos tenemos las virtudes, pero la actitud del dominio o el control de los extremos, no todos lo tenemos maduro. Entonces es muy fácil dejar de hacer algo porque nos sentimos mal. Nos frustró el hecho de que ya, me salió un pegote de tinta ahí en medio del dibujo y ya, dejo el dibujo entero.
Pero si es un pocote de tinta, cógete un tip top, poco a poco lo vas sacando y se acabó. ¿No es Yo cierto? tengo eso. ¿Tienes eso? No tengo control de los extremos. Hay que tener control de los extremos, porque si no, no se puede llegar. Otro factor que es importante, la ubicación, el saberse ubicar. El autor es la autoría, es la autoridad, es el que autoriza, es el activo emisor, y el receptor es el autorizado, es el objeto, por llamarlo de alguna manera, y uno tiene que saberse ubicar en esa dupla, de cuándo soy yo el autor de una obra y cuándo soy yo el receptor de eso que el cuadro me ofrece. A veces el cuadro nos ofrece cosas, tú haces una mancha y ¡wow! ¡Qué lindo de aquí hasta acá! En esa mancha de aquí hasta aquí quedó precioso. Y de aquí hasta acá es solamente un goterón. Ese goterón lo borro, pero de aquí hasta acá lo mantengo. Ahí uno debe saber cuándo el cuadro te está dirigiendo a ti y cuándo tú estás dirigiendo al cuadro. ¿Se entiende? Igual que cuando Bertie te manda saludos. Claro, es así con la mano. Hola, Saliendo. ¿cómo A estás? comprar a la farmacia. Pero con Que te vaya mascarilla. bien. Sí. Todo protegida. Hay que salir con todo. Súper bien. Sí, pues. Estamos, de los recursos. Estas posiciones de autor y autorizado, de autoría y autorizado. Nosotros tenemos que saber en una relación cualquiera cuándo somos los responsables y cuándo nosotros tenemos que respetar al otro. En las situaciones humanas ocurre lo mismo. Uno llega a la farmacia y el farmacéutico es el que sabe dónde está o qué condiciones tienen los químicos que te va a dar. Y si tú le pides paracetamol y no tiene paracetamol, te va a dar otro que es otro mol, pero que es lo mismo. Y ahí si uno se pone, no, yo quiero este que es, no, pues si este otro es igual y más barato, es mucho mejor. No, que yo quiero para... Bueno, ubícate porque él es el químico y te está diciendo que esto es mejor, asúmelo y vete para la casa con tu paracetamol nuevo. Lo mismo que si uno está, no sé, entras a una casa de un vecino y, oye, ponme una cerveza. ¿Cómo voy a pedirte una cerveza si la casa es tuya? Si tú me ofreces la cerveza, bien, pero yo no te puedo pedir la cerveza. Es decir, es ubicarse que en las relaciones humanas es fácil porque tú dices, bueno, el más experto va a ser siempre el sujeto, el menos experto va a estar en la posición más receptiva. En el cuadro ocurren exactamente igual. Hay cuadros que te dicen, que te explican y te dicen, no toques esto, no toques aquello, porque esto suma al cuadro. Una vez está haciendo un trazo y sale un rascado, y en ese rascado, wow, quedó precioso esto. Bueno, ¿y por qué lo voy a tapar? ¿Por qué voy a tapar eso que se ve texturado y es precioso? Es un plus para el cuadro, es una suma. Entonces ahí tenemos que ubicarnos. ¿Cuándo es el cuadro el que me dice y cuándo soy yo el que tengo que ir borrando esas cosas que me gustan para que el cuadro salga mejor? Para eso se necesita del sentido común, de ese sentido máximo emocional, de ese sentido máximo intelectual, de ese sentido máximo en cuanto a la experiencia. De esa forma podemos crear. Con esos elementos tenemos todos los argumentos para hacer una obra bien hecha. Si uno es templado, firme, si eres prudente, si eres también capaz de dominar los excesos, las carencias, aquellos extremos, y puedes dirigirte hasta donde quieras llegar. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Alguna duda con eso? No, es difícil crear, es difícil hacer algo, digamos, que uno tiene en la mente y plasmarlo en... pues normalmente uno copia, no sé, puede ser un retrato, un perro, un gato, un cielo, un paisaje, algo que está. Pero crear algo es difícil. Pero lo que pasa es que al crear, como te digo, lo primero que tienes que tener son recursos de información que ya hayas hecho. Si tú has hecho muchas veces una cabeza a un gatito, te va a salir la cabeza a un gatito después sola, porque ya la has repetido tantas veces que ya te la sabes. Los clásicos, los renacentistas, imagínate la cantidad de trabajos que hacían así. Iban a la cafetería, bueno, no sé, cafetería, iban al lugar donde estuviese un compañero y siéntate, le hago un retrato, ya sé hacer un tipo con barba. Al otro, ya sé hacer un tipo jovencito.
hoy ya sé dibujar un pato. Y ese ejercicio de hacer y hacer y hacer que va sumando, poco a poco te va haciendo más capaz de representar aquello que has visto, pero de representarlo de una forma de memoria. Pero eso hay que educarlo, eso no es una cosa así que surja sola. Uno No. dice, Picasso, fíjate, se ponía y de un tirón te hacía unas manos con unas flores, o te hacía una cabeza de caballo, una cabeza de un toro, Claro, pero es que Picasso salió a los 7, 8 años a la plaza y si no volvía con el blog lleno de dibujos no le daban de comer. Es decir, había un exceso de ejercicio que tenía que hacer para poder llenar un blog y otro blog, y se pasó toda la vida haciendo blogs. Entonces al final, claro, te hacía el toro como quería, te lo deformaba, le ponía 3 cuernos por arriba, el caballo le ponía las patas para allá para acá. Claro, no eran caballos reales, realistas, con todos los musculitos, pero era una imagen que te daba a entender que ese caballo está sufriendo, que esa señora perdió al hijo. Es decir, empecé a interpretar con esas formas que ya tenía adquiridas. Pero para poder hacer ese tipo de cosas uno tiene que haber hecho mucho antes, y de ese mucho que tú has hecho, claro, te salen solos. Uno dice, pero ¿cómo es posible que eso lo hayas hecho en media hora? Bueno, si ya lo tenía. No sé si has visto las películas de Disney, de los dibujantes de Disney. Por ahí Sí, no sé si es en YouTube o en algún sitio, vi una película y esta gente dibujaba a Mickey Mouse, pero así, solo en cualquier sitio. Y con expresiones, con gestos, con el carácter. Y dices, ¿cómo es posible que te lo hagan de memoria? Porque estuvieron mucho tiempo con la plantilla, rellenando la plantilla del Mickey Mouse, y ya de tanto ver la plantilla, al final ya sabes dibujar la plantilla de memoria. sí, Eso es lógico. increíble. Pero bueno, eso es parte del trabajo que uno debe hacer para poder aprender e interpretar, porque la idea no es que tú hagas las cosas fotográficamente, sino que puedas interpretar las cosas. Ya te he contado muchas veces que las espaldas de los cuadros de Rubens son, yo no sé de qué gimnasio lo copió, porque tienen más músculos de los que la figura humana tiene. Uno mira la espalda y claro, tú ves ahí un par de músculos, que es el trapecio, que es los abdominales, que es los... pero cuando ves la espalda de estos figurines que están ahí, dices, mamma mía, cuánto Lo bulto. inventé. Y eso es porque los hacían de memoria, ponían a alguien, le veían 4 cosas y decían, no, intensifiquemos por aquí, pongamos esto más tenso, más musculoso, y al final, pues claro, tú dices, aquí hay una interpretación de los músculos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para apreciar? Si hemos hablado de los requisitos para crear, aquellos requisitos para apreciar. Y decimos que apreciar es dar o recibir el valor de lo observado. Nosotros observamos basándonos también en una necesidad, en un interés o en un deseo por disfrutar de lo que observamos. Fíjate que apreciar y despreciar son, bueno, opuestos, ¿no? Pero cuando tú aprecias, esperas algo. Y cuando desprecias, lo huyes. ¿No No quieres? quieres. Entonces, al apreciar, siempre se presupone que estás buscando satisfacerte o un conocimiento o un beneficio, o un bienestar, pero estás buscando algo de eso que aprecias. Se aprecia mediante los sentidos. Tenemos este aparato sensorial que es distinto al aparato sensitivo. El aparato sensorial es el físico. Son los ojos, la nariz, las orejas, la boca. Y mediante el termostato intermediario, no sé cómo llamarlo, pero mediante este cuerpo sensorial nosotros nos comunicamos con el exterior. Pero todo lo que nos llega a través de los sentidos lo reconocemos con nuestro intelecto, con nuestro criterio, con nuestra inteligencia. Es decir, aquello que nosotros apreciamos con los sentidos después es transformado en ¿cómo se llama esto? En conocimiento mediante la comparación, mediante el uso de la inteligencia. Todo eso que observamos con los ojos se transforma en información y llega a nosotros como información y ahí después lo guardamos en nuestra memoria, pero lo que apreciamos nosotros son formas, colores,
¿Qué más? Tamaños, distancias, cosas así que son observables con los ojos, con los sentidos. Y como decía, todo esto que vemos lo transformamos en sentimientos, en conocimientos, o en imágenes, o en experiencia, o en ideas. Y las ideas, el conocimiento y la experiencia que nosotros adquirimos de esto depende o va a depender mucho de nuestro sentido común. Ese sentido común es muy importante desarrollarlo, porque el sentido común es lo que te decía el otro día, es ponerte en la posición del experto. ¿Qué pensaría el experto de esta casa? Acabo de mirar por acá y veo una casa que es triangular. Un experto en arquitectura ve esta casa y diría, esto es un prisma, no es nada más que una cosa rectangular, no tiene nada. Eso es fácil. Ahora, cuando yo lo veo sin ser arquitecto, lo miro, está preciosa la casa, una casa americana, medio gringa, qué linda, pero el techo así parece que son teja de, no sé, oscura. Como mi conocimiento de arquitectura es limitado, bajo mi punto de vista esa casa es preciosa. Bajo el punto de vista de un arquitecto experto, bueno, eso comparado con la Sagrada Familia no tiene que ver. No, es verdad. Entonces, ese sentido común tenemos que irlo madurando también para que a la hora de poder emitir un juicio, nuestro juicio sea más acucioso o más adecuado, porque si no tienes esa mentalidad desarrollada, los juicios van a ser siempre en un estrato previo a lo que el experto ve. Entonces, el amor para un niño es una cosa, para el adolescente es otra y para el anciano, para el abuelo es distinto. Entonces uno tiene, aunque seas niño, pretender ponerte en la posición del abuelo y qué pensaría el abuelo de esta relación afectiva que yo tengo con el compañero en clase. Va a pensar que eso es amistad o que eso es enamoramiento o que eso es... No, el abuelo pensaría que es una relación de amistad porque somos compañeros del colegio y hasta ahí llega nuestra relación y no puede ser consanguínea ni puede ser una relación conyugal porque no estamos casados. Entonces, para el abuelo sería ese criterio. Vale, entonces tú asumes esa posición y evalúas que esa relación es simplemente de amistad. ¿Se entiende? Sí. A la hora de apreciar algo, claro, si tú conoces una variedad de matices, lógicamente cuando ves la hoja no vas a decir, ese es verde. ¿Qué verde? Verde, el verde de los rotuladores. No, vas a decir, ese es un verde esmeralda, un verde veronés, un verde... Le pones el nombre más adecuado porque tienes ese sentido. Verde verdoso. Verde verdoso, claro, un azul azuloso, un amarillo amarillento. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la cosa? Sí, se entiende. Vale. También es importante esto, que aquello que no has apreciado, por mucho que exista, para ti no existe. Eso es importante comprenderlo. Aquello que tú no has apreciado, no existe. ¿Conoces el planeta Kepler 1800 o 186F? ¿No? ¿No sabes dónde está? ¿Qué cosa, perdón, Martín? El planeta Kepler 186F. No. ¿Seguro? ¿Y existe o no existe? No sé. Cuando no se sabe, pues no puedes decir que exista. A lo mejor Martín me está tomando el pelo. Yo creo. Pues no, no te estoy tomando el pelo porque es el último planeta que acaban de descubrir que tiene las mismas condiciones de la Tierra alrededor de una estrella. Se llama Kepler 186F. Ah, mira. Ah, mira, ahora que ya lo entiendes porque yo asumo que está ahí, resulta que tú lo aprecias. Sí, ya lo me lo imaginé. Sí. Lo Sí. imaginaste, ya lo asumes. Asumes que existe un planeta que se llama Kepler 186F. ¿Ah? Ajá. Fíjate que antes de, para ti no existía. Después de, claro que existe. Es decir, aquello que no llegamos a comprender o a conocer, por mucho que nos digan que existe, digamos que no existe. Sí. Pero cuando lo reconocemos por alguna razón, claro, tú estás confiando en mí, porque yo soy de alguna forma
creo que te estoy siendo sincero y tú piensas que soy sincero, entonces lo crees y ahí asumes que existe el planeta. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguna duda sobre esto que te he mostrado? No, Martín, no. Son puras cosas que ya que están, que uno no las piensa, pero cuando te las dicen y explican es como, claro, sí. Me queda súper claro, la verdad, Mira, esto de para dónde va la cosa. las variantes estas sobre el ser son tantas que cuesta el hacerse con ellas. Uno dice, ¿por qué será tan difícil reconocer al ser humano? Algo que es tan simple. Yo hice aquí una cartita, no sé si la ves acá. Creo que la mandé esta cosa. La No, mandé, esa no ¿no? la he mandado. Te la explico un poco. Así, a grandes rasgos, nosotros tenemos mente y cuerpo. Y el cuerpo, lo único que necesita es lo que te hemos explicado varias veces, la alimentación, hidratación y cobijo. Calor, luz y aire. Y eso en la Tierra nos sirve para vivir. Y a nivel interno, a nivel de nuestra mente, porque aunque tengamos para comer y para dormir y para beber, no por eso vamos a ser felices. Somos felices cuando establecemos relaciones vinculares. Y para establecer esas relaciones vinculares necesitamos de la satisfacción, de la seguridad y de la salud. Esos tres aspectos, si tuviésemos satisfacción en lo que hacemos, seguridad de que nadie nos va a agredir o a maltratar, estamos seguros de que estamos convencidos de aquello que es cierto y tenemos buena salud, estaríamos bien, tendríamos afecto, confianza, bienestar y podríamos establecer los vínculos con los amigos, con la familia, con los consanguíneos y podríamos deducir o inducir las razones justas y podríamos también tratarnos con respeto y responsabilidad y crear un ambiente bendecido, un ambiente de bienestar, por llamarlo de alguna forma. Eso es simple, está ahí escrito y es sumamente sencillo, pero lograrlo cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a no controlar la moderación. El estado normal de una persona sería muy simple, sería la moderación diplomática, ese tipo de moderación donde la persona dice las cosas pero parece que no le afectan. El raciocinio sabio o la sabiduría racional, que también es ese control y dominio sobre la verdad, y el respeto responsable. Esos tres aspectos serían la caracterización de un ser normal. Ahora, emocionalmente tenemos extremos. Tenemos al sobreprotector y al indiferente. Eso a nivel emocional. La emoción se desarrolla en base a los vínculos. Y en esos vínculos, si yo soy muy afectivo o muy afectuoso, voy a ser sobreprotector. ¿Y cuáles son las caracterizaciones de ese sobreprotector? El sobreprotector es apasionado, es narcisista, es ansioso, es egoísta, posesivos, vigilantes, intransigentes, arrollador. Eso es lo que te hace el sobreprotector. Eso uno lo ve. Cuando te encuentras con alguien, este tipo que es tan apasionado, tan narcisista, tan ansioso, tan egoísta, wow. Ahí tenemos un extremo emocional peligroso. El sobreprotector. ¿Y el indiferente cuál sería? El Es que no le intratable. importa nada, no. No importa nada, es un introvertido, insociable, arisco, inapetente, triste, angustiado, misántropo. Ese es el... Yo paso de todo. Esos dos extremos son muy Son distantes, pésimos. muy distantes de aquel que es amable, simpático, diplomático, moderado, muy distante de eso. Y a nivel Igual intelectual, eso ¿sí? Martín, se aprende. No es que uno nazca así. Y uno cuando va madurando y creciendo, se da cuenta de tantas cosas. Entonces empieza a repetir patrones, repetir. Yo antes era, o bueno, sigo siendo muy deslenguada. De repente digo las cosas sin pensarlas. Y me ha pasado con mi familia, mis amigas, que a veces después de decir las cosas pienso y no me di
en que la persona se sintió herida o, bueno, qué sé yo. Y con el tiempo he aprendido que uno no tiene que meterse en ciertas cosas, que uno no tiene el poder de todo y que hay que pensar muy bien, analizar muy bien lo que se dice. Eso se aprende, yo creo, No, sí, con sí, la sí, experiencia. todos los trastornos son eso, son desviaciones porque no nos han orientado en ellas. Entonces, claro, cuando te orientan, uno dice, bueno, ¿cómo es que el rey de España está ahí frente a la gente cuando le está tirando las orejas y el rey sonríe? Y bueno, eso es parte de la educación de ser diplomático y ser condescendiente. Y aquellos que te aplauden, bonito el aplauso el aplauso, y aquellos que te desprecian, pues bueno, habrá que saberlo aceptar, ¿no? Pero sí tiene que ver con el cómo nos han preparado para ello, ¿no? A nivel intelectual también tenemos lo mismo. Tenemos al sabio razonable que tiene control sobre ese conocimiento que es demostrativo, que es empírico, que es razonado. Y tenemos otros dos extremos, el extremo del arrogante y el extremo del ignorante. El arrogante muestra esa condición orgullosa, engreída, que es el divo de la situación, el altanero, el que te menosprecia, ese tipo de actitud del arrogante, como que contrasta con el del ignorante, que es un ingenuo, irracional, irreflexivo, demente en algunos casos, es decir, tienes ese choque de contrastes, ¿eh? Y después a nivel de comportamiento tenemos el agresivo y el inoperante. El agresivo que es irreverente, impositivo, invasivo, vehemente, impetuoso, todas estas cosas que estamos neuróticos también. Y el otro, el inoperante, que es holgazán, inútil, ocioso, ineficiente. Y fíjate que nosotros estamos hablando de la caracterización de los trastornos, es decir, de la caracterización de aquellas cosas que son inhumanas, porque te molestan. A nosotros nos molesta, pero al arrogante no le molesta ser arrogante, porque él piensa que el otro no sabe. El ignorante no le molesta ser ignorante, porque piensa que no es necesario saber. El sobreprotector se va a justificar por decir, bueno, sí, es que necesito orientarte, necesito guiarte. Y el indiferente, bueno, yo no participo porque bueno, si es suficiente, si él es autónomo, si esa persona lo puede hacer por sí solo, ¿para qué voy a estar yo ahí? Es decir, son conductas que uno no las puede reconocer por sí mismo, pero que te las reconoce aquel al que le afectan. Es decir, la sobreprotección le afecta a aquel que llamas por teléfono y tienes a dos personas. Uno, tú eres el sobreprotector acá. Yo voy a llamar por teléfono a este hijo y a este hijo también para ver cómo están. Oye, Pepito, ¿tienes los calcetines? ¿Te compraste los calcetines? Oye, Juan, ¿te compraste el lapicero? Y a Juan le molesta. Juan, ay, está siempre encima mío, ¿por qué me vigila? ¿Por qué anda siempre? Y el otro dice, no, si mi papá tiene cuidado de mí, me está cuidando. Fíjate que los dos reciben el mismo trato, pero para uno el padre es sobreprotector y para el otro no, el padre se ajusta. Es decir, estos trastornos de los que estamos hablando no son trastornos que se den siempre y en todos de la misma manera y que afecten siempre a todos. Hay personas que buscan gente arrogante porque a ellos les falta lenguaje, les falta, no sé, esa cosa de ser centromesa, y con el centromesa se sienten complementos, ¿eh? Y hay personas a las que les afecta cualquier ápice de arrogancia, ¿eh? Y generalmente todos estos trastornos no te dan a entender nada más que la persona no tiene el control o el dominio del ubicarse en la situación. Por eso que es muy importante eso de saberse ubicar frente a la persona que tienes delante para saber si tienes que tomar la iniciativa o tienes que ponerte en la situación de ser más activo receptivo. ¿Entiendes eso? Sí. Y todas estas cosas provienen de aspectos que son tan básicos como la competencia. Fíjate, el competente es aquel adecuado para algo, pero el competitivo es aquel que lucha por algo más. Y ese competir por algo más o luchar por algo más es lo que a la larga se encadenan o desencadenan este tipo de excesos.
Por buscar un poquito más, resulta que me paso en la sobreprotección. Por buscar un poquito más, por decir un poquito más, caigo en la arrogancia. Por hacer un poquito más, soy impositivo. Entonces me declaro invasivo frente al otro. Y parte por eso, parte por el competir, por el ponerse frente al otro en una situación de tengo que hacer algo más, tengo que orientarle, protegerle, guiarle. Y es curioso eso. Así es que en esto de la... nosotros podemos comprender tantas cosas que otras personas quizá les cueste un montón llegar a comprender esto porque no están haciendo ese ejercicio de crear. Nosotros estamos pariendo todos los días. Cada vez que tú estás haciendo algo, estás sintiendo eso mismo que hace cualquier ser que está pariendo, cualquier persona que está teniendo un hijo o que está creando. Nosotros sabemos que esta creación inmensa surgió de la transformación de la energía en fuerza, pero para llegar a esa conclusión de que la energía tiene que tener intención, selección y poder, chunta, has tenido que fijarte en cada proceso creativo y decir, es imposible crear un cuadro si no dispongo de libertad, autonomía, responsabilidad, si no tengo intención, selección y poder. No puedo. Entonces, si yo como artista no puedo hacer un cuadro sin esos atributos, el origen de la creación no puede crear sin esos atributos, pues es lo mismo. Entonces, el arte te permite eso, te permite, wow, encontrar cosas que en otra profesión jamás vas a llegar a esa conclusión. Sí. Con los colores. Uno dice, ¿cómo es posible que puedas ver las diferencias de color entre esta sombra y esa otra sombra y esa luz y ese medio tono que hay ahí? Aquí encuentro 7 colores. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puedo ponerle 8 ahí. 8 colores en un plano tan chiquito, tan pequeño. Pero sí son distintos, los veo distintos. Porque nos hemos pasado tanto tiempo examinándolo que al final uno descubre cosas que los demás no ven. Por eso Es increíble cómo el ojo se va adiestrando con eso. La A mí ya observación, me está pasando eso, porque que de repente veo algo, no sé, cualquier cosa, una nube, y hago como, en mi mente empiezo a dividir como los colores. Ay, ¿este qué color? ¿Cómo será? ¿Cómo? Y empiezo a ver colores que normalmente no... no se Claro, veía. y eso es porque como ya los sé, ya los he visto, ya los he hecho, fabricado, Sí, claro, se van quedando aquí. así es. No sé, la Pero vista, Martín, yo estoy fascinada haciendo esto de los harto colorcito ahí en estos cuadros. Estoy fascinada. Me encantó la onda. en la medida que Aunque hay vayas, que hacer 1000 colores, pero en la medida que lo vayas entretenido. practicando, van a salir cosas nuevas y esos grises que te salieron en la paleta mezclando el sombra natural con blanco y azul y con blanco y amarillo y con blanco y rojo y ves la cantidad de posibilidades de grises distintos pero parecidos. Ahí es donde empiezas a unir, a ligar cromatismos y te salen las cosas, bueno, exquisitas. Ya verás que en unos meses más, 4 o 5 meses más de ir practicando esto, tú vas a decir, wow, mi pintura, no sé qué pasó, pero ¡pum! Ahora sí que resulta atractivo. Mira, uno ve esto aquí, mira, aquí tienes una cabeza de un caballo. Si yo copio la cabeza de ese caballo, ese caballo está hecho solo y simplemente con siena tostada, siena natural y negro tal vez. Y con eso ya puedes pintar la cabeza como está ahí. Pero esa cabeza con sus 3 colores, ¿para qué lo voy a hacer si la fotografía casi que me lo da mejor? Sí, sepo. Y me va a quedar torpe porque con 3 colores, aunque aquí lo veo con 3 colores, si yo lo hago con 3 colores nunca va a quedar más bonito que eso. Ahora, si yo ahí empiezo a ponerle burdeos, empiezo a poner azules, le pongo grises y al final traduzco esa cabeza en un montón de vibraciones de color dentro del sombra y el siena que tiene en cuanto a tono,
pero con distintos matices, wow, va a quedar la cabeza preciosa. Y el que vea la cabeza dice, ¿cómo le pintaste? Qué bueno. Ajá. Sí. Esa es la manera de ir enriqueciendo la pintura. Así que vamos a ir poco a poco desarrollando. Yo creo que lo que más me falta es que practicar mucho eso y forma, dibujo. Eso me falta mucho. El dibujo trata de dibujar siempre estructurando geometría, siempre con, vamos a ver ese triángulo ahí, ese otro ahí, siempre viendo formas geométricas, más que se parezca la forma en la gafa, no, vamos a hacer el óvalo primero y después otro óvalo aquí sube un poquito, aquí sube otro. Que sea siempre estructurado, ¿no? Que esa estructura de la geometría esté siempre como base y sobre eso empiezas a hacer todo lo que es gráfico. ¿Vale? Ajá. Bueno, Mayo, te dejo porque ahora a las 5 tengo Ya. lo siguiente. Ya, Martín. Cuídese. Los colores del perro me lo mandas por WhatsApp y lo vamos viendo, Ya. ¿vale? Ya, vale. Chao. ¿Le ponemos esto al aire? ¿Lo ponemos en YouTube? ¿Sí? Obvio. Chao, Martín. Gracias. Chaito, cuídate. Chao, chao. Igual. Chao.